Estamos hablando de ese 90 aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez. Para ello, esta tarde tenemos un invitado muy especial. Un invitado que le conoce de cerca, de lado, de lejos, desde las perspectivas que dan vueltas a su universo mágico. Él es Daso Saldívar, es uno de los últimos biógrafos del Premio Nobel colombiano y está esta tarde con nosotros al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Daso. Buenas tardes, Irene y Henry. Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con los lectores de García Márquez a través de ustedes. Daso, usted además es escritor y es uno de los últimos autorizados para escribir sobre el maestro García Márquez. ¿Cómo es esa experiencia que tuvo usted el privilegio de tener de acercarse a una persona con ese universo contenido, con ese mundo tan grande que compartió con todos nosotros y con el que creó un imaginario para los colombianos, para los latinos, para los planetarios, para la gente de todo el planeta? Bueno, yo empecé el acercamiento a García Márquez y a su mundo de ficción, a su maravilloso mundo de ficción, a través de la lectura temprana de 100 años de soledad. Estando en segundo o tercero de bachillerato, yo leí esa novela. Lo he contado varias veces, esa lectura me deslumbró, me dejó levitando como Remedios la Bella, y tuve que seguir leyendo todo lo que había escrito ese maestro. Después de leerlo todo, casi todo, empecé a preguntarme quién era Gabriel García Márquez, quién era el colombiano que había escrito esas maravillas. De él no había casi nada en los libros, en los textos escolares, universitarios, y menos en los textos pues de historia o de cultura del país. Entonces tuve que empezar a preguntar. Me enteré por esos días que tenía una hermana monja, que era directora de un colegio salesiano, en Copacabana, cerca de Medellín. Me armé de arrojo, de valor, salté por encima de mi timidez y fui a visitarla y empecé a conversar con ella. Ahí empezó un diálogo de 20 años con la familia de García Márquez. Daso, me asustó usted cuando me dijo, me escapé de mi timidez y salté. Yo dije, se saltó la tapia del convento y se coló para conocer a la hermana. Exactamente, casi, literalmente. Pero fue un salto muy fructífero, feliz porque pudimos conversar varias horas y me encontré con una mujer joven, agradable, una gran conversadora, una gran narradora oral, y que me contó muchas cosas de la infancia de su hermano, de sus padres, de sus abuelos, de la cataca, de la casa de la cataca, etcétera. Ahí empezó un diálogo con los familiares de García Márquez, con sus padres, con sus lugares, que me iba a durar 20 años prácticamente. Yo tengo una pregunta que no sé si es atemporal o supratemporal y que aparece en una de las obras míticas del que ya es un mito, de Gabo, y es ¿hasta cuándo cree usted que podemos seguir en este ir y venir del carajo? ¿Cómo nos trae y nos lleva a la literatura? ¿Cómo nos enreda las ideas? ¿Cómo nos hace pensar, reflexionar, vivir lo que está en los libros? ¿Cómo era esa capacidad de García Márquez? Bueno, yo creo que esa capacidad de García Márquez es la capacidad que tienen todos los grandes genios creadores, desde Homero, Sófocles, Dante, Shakespeare y Cervantes hasta él, pasando por Borges, Kafka, Rulfo, etcétera, Proust, Faulkner, los grandes de verdad, nos hacen soñar, nos meten en un mundo de ensoñación, que es el que pertenece al silencio de las cosas. El silencio de las cosas es lo no dicho, lo que permanece allí callado, no nombrado, y entonces viene un gran creador con un lenguaje renovado, con una mirada renovada, y saca a flote todo lo que está allí en la oscuridad o en el olvido. Decía Proust que si trato de imaginar, si trato de recordar o trato de razonar, la realidad se esconde con lo que omite. Pero si trato de imaginar, la realidad sale a flote con todo lo omitido, con todo lo amputado y lo olvidado. Y eso es lo que hace García Márquez, entre otros grandes escritores. Hablaba antes de Borges, que es cada vez un escritor más grande, más presente entre nosotros, y de Rulfo, que estamos celebrando también su centenario,
y que cada vez que abrimos cualquier página de sus cuentos o de su novela Pedro Páramo, pues nos conmueve hasta los tuétanos. ¿Por qué? Porque ellos han dado en la esencia, ellos han dado en el grano, en la almendra de las cosas olvidadas, de las cosas no dichas, sobre todo Rulfo. Cuando hablamos de García Márquez, de sus personajes mágicos que se elevan, Remedios la Bella, de esos que tienen poderes especiales, o sea que esas cosas que lo transportan a uno al otro lado, pero que va uno a ver y mira a la región de donde también venía Gabriel García Márquez y ve que son cuentos también de cada día que se repiten y con variaciones. ¿Cómo él pudo integrar todo ese sincretismo entre lo mágico, lo fantasioso, lo irreal, con la crudeza de lo que pasaba también ahí? Porque también fue de los primeros que nos habló de esos asesinatos de los trabajadores bananeros, que nos habló de dramas y de dolores que hoy, tantas décadas después, se siguen viviendo en Colombia. ¿Cómo podía compaginar ese mundo real y real, mágico y bello, con la crudeza también que describía a veces? Gracias a la imaginación y a la poesía, García Márquez vivió un mundo tan rico, tan pleno, que es uno de los poquísimos escritores que no ha necesitado recurrir a la obra de los grandes maestros para hurtar o saquear temas. Lo que él hizo fue otra cosa. Él leyó desde que leyó a los 9 años aquella antología desencuadernada de las 1001 noches en Aracataca. García Márquez se puso a leer toda la literatura, desde Homero y la Biblia hasta sus autores contemporáneos, Borges, Kafka, Rulfo, Carpentier, etcétera. Y entonces lo que él hizo fue aprender en sus maestros el arte tan difícil de escribir, de narrar y de imaginar. Cuando él tuvo esas luces, obtenía de grandes obras de sus maestros, él entonces volvió la mirada a su mundo, y ahí vio que él tenía todo un mundo muy original que expresar. Él me dijo una cosa, me dijo: mira, cuando yo regresé a Aracataca con mi mamá a vender la casa de los abuelos, y vi por primera vez de verdad dónde había vivido yo hasta los 11 años. ¿Qué es lo que le había pasado a mi pueblo y qué es lo que le pasa en general a la costa de Colombia? Cuando yo vi todas estas historias, la de los fantasmas, las historias del abuelo, de la abuela, la matanza de las bananeras, la United Fruit Company, el auge, la decadencia de Aracataca, cuando yo vi todo esto, yo me dije, si yo encuentro cómo contar esto, cómo reinventar esto va a ser una bomba, esto va a ser una maravilla. Y entonces me regresé y empecé por otro camino, que es el camino de la hojarasca, el de Señas de Soledad, el del mito y el de la poesía. Empecé por ahí y empecé a trabajar en mis propios temas. Y entonces esa es la grandeza de García Márquez, que es que García Márquez no solamente leyó toda la gran literatura que lo había precedido, sino que se utilizó esas almas para expresar su propio mundo, para recrear su propio mundo y mostrarnos la almendra de la esencia de la realidad. Dazo, y luego lo otro es que no le sacó el cuerpo a esa realidad colombiana, porque si bien comenzamos pues con sus recuerdos más infantiles, más primarios, con su imaginario más personal, luego también conectaba con las cosas que pasaban. Los últimos escritos hablaban de cosas de ahora o acontecimientos que cambiaron la historia del país y que él narró también, por ejemplo, en Memoria de un secuestro, cuando habla del caso de Diana Turbay y de todo eso que estaba pasando en esos años convulsos tan terribles que también vivimos todos, los 80, donde la pistola primaba por encima de la palabra y de la imaginación y la belleza. Sí, toda esa problemática contemporánea que él trató en sus últimos libros pertenece a la historia de un mismo país, un país que tiene una violencia secular y estructural, obviamente determinada por sus clases dirigentes, por la oligarquía dirigente que
por estarse repartiendo la vaca del poder, pues se ha olvidado del resto de Colombia, del resto del pueblo, le ha dado las espaldas, y ese pueblo ha tenido que intentar defenderse como sea. Y García Márquez empezó por ahí, precisamente. Él empezó con la muerte, el tema de la muerte y el tema de la guerra, que sobre todo le llegó a través del abuelo. Y él no ha hecho más que tratar de eso. Esos grandes temas, el amor, la guerra, la vida, la muerte, todo eso, la desigualdad, la injusticia, todos esos temas los ha ido tratando en sus distintos libros. Lo que pasa es que en unos libros pues lo ha hecho a través de la imaginación, y ha retomado el mito, y ha retomado, en fin, pues ha creado un mundo de ficción muy poético, muy maravilloso. Y el otro lo ha hecho, pues, la otra mirada nos la ha dado a través de su obra periodística, empezando por Relato de un náufrago, y terminando por la obra que tú mencionabas, precisamente. Pero es el mismo país, los mismos temas, solo que con miradas o con estilos distintos. Y las palabras crearon al mito. Hoy, en Colombia, por ejemplo, el nuevo billete de 50.000 pesos, que viene a ser unos $17, unos 17, 18 euros también, lleva el retrato del Nobel colombiano. También ha salido una nueva serie de ficción televisiva que narrará su vida, y los grafitis en toda Colombia, en distintas ciudades, llenan las fachadas pintadas de algunas casas, de algunos barrios. Hoy Gabo es un mito, ¿no? Sí, pero Gabo es un mito universal. Yo le quiero contar que en los últimos 3 años he visitado unos 16, 17 países y unas 20 ciudades de Europa, de Asia, de África y de América. Y García Márquez es allí un escritor en estos distintos países, es un escritor muy leído, muy querido, y es un escritor sobre todo que se hereda. Es decir, es un escritor que no solamente leyeron nuestros padres y abuelos, sino que leen las nuevas generaciones y las que vendrán. Entonces hay como una fascinación, lo que tú decías antes, hay un encanto permanente por la obra de este autor, por la manera como él narra, concibe, narra, escribe, etcétera. ¿Cómo recrea el mundo? Pues como un gran fabulador, un gran fabulador. Dazo, yo le quería preguntar, sé que es muy difícil, y más cuando usted ha tenido tanta cercanía con Gabo, se ha leído todo y todo lo demás. ¿Podría usted atreverse a decir cuál es su favorito, más allá de ese 100 años de soledad que le abrió todo el universo García Marquiano, pero algún otro que le haya tocado? Porque yo, por ejemplo, sé que hay cosas maravillosas y magistrales que son bien bonitas y que pueden valorar expertos de literatura, pero yo tengo un cuento que es el que a mí también me movió todo con García Márquez, y es la terrible y triste historia de la Cándida Heréndida y su abuela desalmada. Ese cuento a mí me parece que es una de las narraciones más impresionantes que haya hecho el maestro, desde mi perspectiva humilde de lector, que sin ninguna pretensión y sin ningún conocimiento literario, pero como lector me parece, y me he procurado leerme también casi todo, pues es uno de los cuentos que a mí más me ha atrapado. Sí, tienes razón. Ese es uno de los cuentos o novel más bellos de García Márquez, y de más profundas significaciones. Sí. Ahora, en cuanto a tu pregunta, yo durante mucho tiempo siempre pensé que la mejor obra de él era o es 100 años de soledad. Luego me he dado cuenta que hay 4 o 5 libros que cada uno de ellos es el mejor libro de García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, majestuoso ese también. El general ¿aló? Majestuoso, Crónica de una muerte anunciada también. Sí, Crónica de una muerte anunciada es una obra maestra absoluta, como El coronel, 100 años de soledad, El general en su laberinto y Del amor y otros demonios. Cada uno de estos libros para mí es el mejor libro de García Márquez, siempre y cuando los otros 4
Estén, hagan la veña, 100 años de estén en la soledad. lista, por supuesto. Son como los hermanos más jovencitos de 100 años de soledad, que se volvió el libro por excelencia. Pero mencionó que a mí es que también tengo debilidad por ellos, y es ese Crónica de una muerte anunciada y del amor de otros demonios, que me acuerdo mucho de Sierva María de Todos los Santos, Es una obra maestra absoluta. encerrada en ese convento, y que todo salió de una crónica periodística cuando a Gabo le tocó ir a hacer la nota que estaban abriendo las criptas del Hotel Santa Clara en Cartagena, si no me falla la memoria, Dazo. Sí. Exactamente, sí, eso es en esa época, por ahí en el 49 más o menos. Pero no hubo tal, el motivo periodístico también lo inventa él. Ah, bueno. No hubo tal. Ese es un prólogo. Se lo permite. Él empieza a jugar con los críticos y con la gente, y es un prólogo muy poético, muy bello, que pues él le quiere dar un tono de crónica, de periodista, sí, y tal, pero no, es visión, todo eso. Ahora, volviendo a lo de Señales de Soledad, mira, es que hay una cosa con Señales de Soledad. Tú puedes imaginarte, tú puedes pensar que el coronel, Crónica de una muerte anunciada, el general en su laberinto, del amor y de los demonios, tú puedes pensar que esos libros pueden contarse, o García Márquez puede haberlos contado de otra manera. Pero desde el momento en que lees 100 años de soledad, tú no puedes aceptar que haya otra manera de contar esa novela. Y que haya una novela más verosímil y más llena de vida y de muerte y de cosas, que te haga vibrar más que esa novela. Es una novela que está llena de vida, con todas sus contradicciones, sus alegrías, sus cuitas, sus vacíos, sus plenitudes. Es una cosa impresionante. Es como la vida misma. Y es por eso, yo creo, por lo que es una novela que gusta tanto en todos los idiomas, a todas las generaciones. Yo he hablado con lectores, por ejemplo, chinos, japoneses, palestinos, árabes, franceses, alemanes, y todos me dicen una cosa, es que uno se ve reflejado en esa novela. Uno ve reflejada a su abuela o a su mamá, o a uno mismo, o al hermano, o al primo, o al sobrino, pero es una novela que nos habla de la vida profunda, de la vida real. Aparte de la belleza del lenguaje, pues, y del humor, de todo eso, ¿no? Daso Saldívar, mil gracias por acercarnos de esta forma tan cálida, tan desde dentro a Gabo, y te vamos a despedir con dos cosas. Sí. Primero, una cita de Gabo del amor en los tiempos del cólera. Lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Y nos quedamos todos aquí con el corazón en la mano. Y la otra tiene música, pero también es del amor en los tiempos del cólera. Te la dedicamos a ti y a todos los que disfrutan, a todos los que beben y a todos los que comparten las palabras de Gabriel García Márquez. Un saludo y hasta siempre. Bueno, felicidades.